Buenos días. Vamos a iniciar una terapia regresiva consciente para revelar por qué hay personas con tantos problemas en el día a día. Los nombres, las identidades son cambiadas porque hay pacientes que no les gusta que sepan su verdadero nombre, pero si quieren compartir la experiencia porque les ha sido positiva. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Iniciemos entonces. Bueno, muchacho, entonces, por favor, recuéstate, acomódate. ¿Listo? Cierra los ojos. Siente tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo. Cada vez te vas a sentir más y más relajado. Y cada vez sentirás más tranquilidad, porque vas a hacer un viaje a tu interior. No hay distractores, solamente mi voz va a ser el vehículo que te conducirá a tus recuerdos para poder cambiarlos y ver el mundo de otra forma. Concéntrate en tu respiración. Inhala, exhala. Llena tus pulmones de aire. Siente cómo se llenan. Te sientes cada vez más y más relajado. Siente tu cuerpo cómo está relajado. Siente la tranquilidad. Y siente la satisfacción de hacer un reencuentro contigo. Voy a bajar unos escalones imaginarios donde lleguemos a 1, tú estás totalmente relajado. 10, una luz blanca te espera, aunque estás en la luz, pero cada vez es más luz blanca. 9, totalmente relajado. 8, siente tu cuerpo en una tranquilidad, armonía. 7, 6, cada vez más y más relajado. 5, 4, 3, 2, 1, más y más relajado, más y más relajado. Va a hablar tu inconsciente y te curará. Entonces, el objetivo de esta terapia es que tú expreses por qué la rebeldía, qué no te gusta, qué hace que tú pues te pongas así, ¿cierto? Porque eso tiene una causa. Todo tiene una causa. Casi siempre es el afecto o el trato de la casa. Cuéntame cómo es tu familia, cómo vives allá, cómo es el contexto de la casa, cómo es el trato, con quién vives, hermanitos, ¿cuántos hermanitos tienes? 3 hermanos. ¿Vives en este barrio? Sí, pero pues no me la paso por acá. No te la pasas por acá. Me paso en Árbol y Ciudad Bolívar. Con familia. ¿Y la relación con papá y mamá? Bien. Con mi mamá me la llevo más que con mi papá. La vas más con la mamá. ¿Y pues, con el papá por qué no? Cuando éramos chicos, me pegaba y le pegaba a mi mamá y entonces yo le puse el cuchillo en el cuello. ¿Y posterior a eso qué pasó? Nada, no me volvió a pegar. Porque se metió conmigo. ¿Y tu mamá vive con él?
¿La sigue maltratando? Ya no, ¿cierto? ¿Cómo te sentías tú cuando él maltrataba? No, yo me metí. Claro, eso es feo que le peguen a una mamá. Pero era muy agresivo el papá, ¿cierto? ¿Y él ha pasado por alguna cárcel? No. Muy duro una semana cuando le pegó a mi mamá, que dejó los ojos negros. ¿Y tu mamá qué decía al respecto? Nada. Él está mandado por alimentos y por maltrato. Por maltrato y familiar, ¿cierto? Mi mamá quiere remar los papeles y ya está. Una más y... ¿No? ¿Cierto? Nomás quiere remar papeles. ¿Ah, sí? Y ustedes ya definitivamente perdieron la comunicación, ¿cierto? Pues, cuando tú dices, bueno, no me gusta que me griten, ¿cierto? ¿Qué imagen se te viene? No. O sea, que tú en el inconsciente ves a tu papá, Ahí ves. ¿cierto? O sea, tu mamá ha aguantado tanto y tú aguantaste tanto ver eso, ¿cierto? Que cuando a una profesora o algún otro ente o otra persona que está alrededor tuyo, al mandarte tú ves la imagen de tu papá, por eso a veces te vuelves rebelde, ¿cierto? Es posible, porque tu papá tampoco supo mandar. Entonces uno, lo primero que ve la figura del papá, por eso algunos rebeldes a los profes, a otras personas. A mí me dicen, dentro del informe me dicen que tú, conflicto entre compañeros, tú eres Velázquez Miller, ¿sí? De conflictos entre compañeros y docentes. ¿Hasta dónde tú, en ese inconsciente que ves a tu papá, ves, no comprendes que ellos no son tu papá, ¿cierto? Porque es que tú reproduces que yo te mando, sea malo o bien, y más si es una agresión, ¿cierto? Verbal, o ahí no hay grosería, pero mi acento es agresivo. Tú ves a tu papá, y ahí es donde tú te levantas. Una profesora viene y te regaña feo. ¿Hasta dónde tú puedes ver a tu papá ahí? Ya empieza a gritar, ya manosearme. Y tu papá es así, ¿cierto? Me imagino. Porque ya dejado muy Claro. Y ahí es donde viene el problema en el colegio, ¿cierto? Hasta dónde tú, inconscientemente también, el niño aquel que defendía a su mamá, se está defendiendo. Y eso está bien. Lo malo es cómo tú estás manejando, ¿cierto? Ese conflicto. Ese conflicto interior donde tú debes de entender que ya tu papá, pues por lo menos ya tú arreglaste con él. Así tengas mala relación, ¿cierto? ya nos hablamos, que me ya trabajar, que te ¿En qué trabaja tu papá? camionero. Y él te colabora también en obligaciones aquí en el colegio, con sus gastos. La que siempre me apoyó ahí mi mamá. Ahí ha sido muy irresponsable quien él. Sí, pero él dice que él quiere venir a una situación, pero no, no sé qué bien, es muy grosero. Claro, y a ti de todas maneras, aunque uno no crea, uno no quiere que sepan que el papá es ¿cierto? A ti no te gustaría que supieran quién es tu papá. Ya tú sabes quién es. Tú, ¿hasta dónde tienes la capacidad de perdonar al papá? Perdón no es vivir con él, ni estar ahí abrazado, sino no sentir esa rabia. ¿Hasta dónde tu corazón te ha dicho,
disculpémoslo, perdonémoslo. Por lo menos que tú sientas la tranquilidad, que no te persiga esa imagen de tu papá y estar a la defensiva con los demás. ¿Y el qué dice? ¿Se va? No, ya. Mi mamá también dice que se vaya y él dice que bueno, pero no está. ¿No tiene dónde ir o qué? Sí, ¿Cierto? tiene donde mi abuelita y la no sé las cosas. Claro, el daño que hace, ¿no? Uno por eso tiene que tener cuidado con las acciones, ¿cierto? Porque a uno lo están observando. Tú como hijo observas a tu papá y te ha afectado. ¿Qué solución tú puedes darte de lo que tú conoces para que él no te afecte? Para que tú no seas como él. Capacitar. A mí por lo menos, la imagen de ¿cierto? Quitar esa imagen. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, que parece magia. ¿Hasta dónde nos puede funcionar? Tú me vas a decir hasta dónde te puede funcionar. Tienes aquí a tu papá. En esta mano tienes a tu papá. Y en la otra tienes pinturas, borradores, lijas. Intenta revolverlo y borrar esa imagen de tu papá violento que tú conoces. Cógelos así en la imaginación o así en la mano. Aquí tienes a tu papá, aquí tienes todo eso. Líjalo, métele pinturas, defórmalo. Que esa imagen del papá violento se desaparezca. Inténtalo así. Y es un juego virtual nomás. Hazle así como la plastilina. Donde ya pierde la forma. Míralo ahí. Donde él, esa violencia que él ha expresado ha sido más porque tiene su propia historia. Hasta donde él fue maltratado también, ¿cierto? sí, porque él lo llevan por internado con los hermanos y se escaparon 3 hermanos y 2 sí quedaron allá. Se escapó con otros 3, una mujer, 2 hombres y él. Y eso hace Solo allá cuando era joven, muy chino, ¿cierto? llegó a echar dicho que por culpa de que murieron 2 hermanos de nosotros. ¿Se murieron? ¿Y por qué murieron? Porque le echaba todo azúcar. ¿Y a los niños qué les pasó? Yo no sé qué ¿Sobredosis? ¿Y tú los conociste? No. ¿Y hoy en día qué sientes sabiendo eso? No alcanzó a tener, pero no. ¿Y tu mamá qué expresa cuando recuerda a los niños? Que siempre no fuma, no se ha comprado muy ahora. Ella no ha consumido vicio. ¿Tú hasta dónde has llegado a intentarlo? O sea, la verdad, yo aquí no te voy a juzgar, no ayudar. Pues que mi mamá sabe, y no me dijo nada, pero a la no le siente mal. ¿Y tú a ratos has intentado buscar de refugio la droga? Porque lo ven a uno después como cortar. Pues tan rico que tú tienes esa mentalidad. Porque ya viste espejos. Y eso genera violencia. ¿Cierto? Eso genera violencia. Porque como va perdiendo uno sustancias de alegría y el cuerpo, la droga lo que hace es inhibir en el sistema nervioso, que es así, digamos así, una araña. Aquí viene una dendrita y se comunica con esta. Y pasa información al cerebro. La droga lo que hace es estas comunicaciones cortarlas. Y la dopamina, que es una sustancia que alegra, que lo hace a uno feliz, y lo hace reír y gritar, pues no pasa. Y ahí viene la depresión. Y de ahí se genera la violencia. Entonces, metiéndote todo en tu cerebro,
Allá imagínate esa electricidad, porque eso es pura electricidad. No es una batería. Imagínate el simple hecho de la rabia que sientes por el papá. Hasta donde tú también estás rompiendo la comunicación y estás siendo infeliz. Tú, al ser grosero conmigo, con un profesor o con otro personaje, porque manotea y porque todo eso y porque ves a tu papá, veías a tu papá. Hasta donde tú logras inhibir esas sustancias que alegran. Y te vuelves triste, ¿cierto? Te pones triste. Lucha por tu felicidad. Lástima que tu mamá no ha podido hacer nada, ¿cierto? Porque ustedes sí deben de tomar una decisión sin decir que yo lo diga, sino ustedes con su mamá, de decirle a su papá que ya no más. Porque no ha sido un buen referente para ustedes. Lo que les ha llevado es pura tristeza, ¿cierto? Y tú te estás contaminando con eso. ¿A ti te gustaría hacer la misma imagen de tu papá? No, Y en algún momento, ¿sabes? No, en algún momento tú has sido tu papá aquí en el colegio. También representas de pronto a veces el manoteo, la grosería. ¿Tú no te has dado cuenta si de pronto a veces lo representas? cuando los gritos. ¿Cierto? Y tú no te mereces ser copia de él. No es digna. No es una copia digna. ¿Tú hasta dónde tendrías la capacidad de perdonarlo? Y perdonarlo no es estar abrazándolo, sino el perdonarlo es decir que él siga con su problema y que no me afecte. ¿Hasta dónde tú tienes la capacidad de perdonarte? Que él siga con su historia, sin sentir esa rabia. Que él continúe con su historia, él es el que se está jodiendo la vida. ¿Tú serías capaz de perdonarlo ahorita, hacer un ejercicio de perdón? Que es lo que estamos haciendo. ¿Tú qué concepto tienes de perdón? ¿Qué es convivir con él? ¿Qué crees que es perdonar? Convivir en paz, no hay pelea. Y lo que pasó ya. Sí. Lo que yo te entiendo que es imposible cambiarlo a él, ¿cierto? Pero el perdón que yo me refiero es que tú lo veas al frente, lo veas como un muñeco, no como el papá, sino como un ajeno que maltrata. Míralo así. Que tú digas que él sufra con sus mañas, por, porque él no es feliz, ¿cierto? Para nada. Cuando uno maltrata a su esposa, a sus hijos, uno es muy infeliz. Sino que tú digas que él siga siendo infeliz, pero yo no voy a ser como él. Es pelear así también por el papá. Claro. El papá los dejó a auxilio a la hermana. Ahí es donde tú tienes que perdonarlo. Porque es que él no es así. Perdonarlo no es como te cuento, ¿no? Estar con él allá y también metiendo droga y con él no nada. Perdonarlo es decir, sigue tú con tu camino porque te dejaste creer que la historia que vivió está repitiendo la historia del papá, ¿cierto? Y tú no puedes repetirla. Perdonar es decir, no me afecta lo que él es. Que él siga su camino, no, él no vio opciones. De pronto mucha gente le habló, no quiso escuchar. Yo sí voy a escuchar. Tú que no sientas rabia, míralo como esa pared, que no te afecte, porque él ya va a morir infeliz. Tú no puedes morirte infeliz porque es que tú eres joven. Eres tan joven que tú tienes por delante, tú eres la extensión de tu papá, ¿cierto? Y
tú eres el joven. No te equivoques como él. Tú eres la corrección de tu papá. No te equivoques como él. ¿Para qué? Para poder corregirlo. ¿Cierto? Tú tienes como ¿cuántos? 15 años, 14. A los 14. Imagínate. Vas para los 14 y demuestra más por lo que es grande. 14 años. No caigas como tu papá. Tu papá sufrió igual que lo que tú estás sufriendo ahorita. ¿Cierto? Y él se dejó llevar por el sufrimiento. Y acogió el sufrimiento. O sea, le pegaron, te pega. Le violaron a la hermana, él le pega a la mamá y hasta la viola. Porque cuando ella no quiere, ¿cierto? Eso es violación. Nunca le dieron amor, tampoco da amor. Entonces, tú que eres la extensión de tu papá, el relevo generacional, corrige lo que tu papá no hizo en tu vida. ¿Cierto? ¿Tú qué opinas de eso? Pero tú puedes corregir tu vida desde no ser como tu papá. Porque tú te estás equivocando a veces, que es cuando le contestas a los profes. Ahí hay a mí me dicen, Miller, tienes problemas de agresividad con los profesores. ¿Cierto? Coloca es que eso descansa uno. Es ahí donde tú puedes empezar a corregirte. Yo siempre le digo a los alumnos, si algún día van a salir del colegio, salgan por la puerta grande. No echados. Salgan porque quisieron retirarse, ¿cierto? O salgan porque... No. O sea, porque salieron bien, mejor dicho. Tú en el día andas, tú eres muy a la defensiva, ¿cierto? Que te dicen algo y una vez atacas. Desde niño te han dado duro, ¿cierto? Y esa defensiva es porque te estás defendiendo de tu papá. ¿Qué pasó con él cuando revolviste a tu papá y lo lijaste y lo borraste? ¿Sigue todavía la imagen de él agresivo y todo? Míralo ahora con amor, como él es el que pierde. Si él sigue en eso, él es el que pierde. Míralo como si fuera ajeno a... Míralo no como tu papá, sino como un papá que hay por ahí, que maltrata a la familia. Intenta observarlo como es tan infeliz él. Infeliz no en la palabra de yo soy infeliz, no, sino lo que él está sintiendo, donde él no conoce la felicidad. Y lo ignorante que es, ¿cierto? Porque es muy ignorante. Ignora a la familia, ignora al hijo, ignora que los dos sufren por él, ignora que él está sufriendo. Y cree que ser macho es no dejarse de nadie. Yo le tiraron la cara por defender a mi hermana. ¿Cómo fue? Defender a mi hermana con un cuchillo. El cuchillo lo quería llevar a la casa y él estaba tomando. Y pues ahí está mi hermana, está mi mamá. Estábamos ahí todos y el cuchito así, como a jalarla y salió a correr. Y yo le dije a mi papá y todos salimos y le metimos mi papá le metió una puñalada al cuchito y nos devolvimos y lo encendieron a palo. Y se le quedó la cara en todo. En venganza, ¿cierto? ¿Y sabes qué es eso? Marcas. Tu papá tiene ya marcas, ¿cierto? De un contexto muy horrible. Tú tienes que salvarte de ese contexto. Que tú eres un buen chino. Pues que has sufrido, sí. Pero la verdad que hay que demostrarle siendo mejor. No siendo igual.
Porque si tú eres igual a tu papá, él ganó la pelea. Ganó tanto que él en cualquier momento va a decir, ese es mi hijo porque es la misma pinta mía. Y le dice con orgullo, sabiendo que no es orgulloso uno tener a alguien así, ¿cierto? De pronto no está orgulloso de tener ese papá, ¿cierto? Rompe con ese esquema. ¿Puedes romper con ese esquema? ¿Tu papá allá muriéndose y jeteando? ¿Porque lo matan o porque él va por mal camino? ¿O porque murió naturalmente? En su corazón, en lo último por allá, él dice, chévere que Miller no fue como yo. Y tiene su casita, estudia, lo hago mucho en mi maldad, tan chévere que no fue como yo. Imagínate eso. Y uno cuando está moribundo expresa lo que nunca dijo. Y tú tienes que salvarte. Como yo les decía que ella, tú te cargas. Toda la vida te vas a cargar a quién, a Miller, ¿cierto? Y Miller es cuerpo y espíritu, y el pensamiento, y las acciones, y el tener una chaqueta, el tener esto, todo eso es Miller. Porque todo esto es que de una u otra forma pues te lo has merecido, pero tú te mereces más. Tú te mereces más. Tú tienes que amarte tanto que vas a encontrar abundancia. Cuando uno es agresivo porque repite al papá, eso es pobreza, ¿cierto? Cuando uno anda entre amigos porquería, eso es pobreza. Porque uno ve y ellos son bien pobres, jodidos. Y tú no te mereces eso. Miren, yo estoy hablando ahorita no con el libro, con lo que me enseñaron. No, yo estoy hablando de corazón. Porque cada vez que estoy en psicoterapia con alguien, ¿cuánto haría uno para hacer un mago y decirle, ya no sea así, a que no sufran? Sean de carácter, un carácter que es, yo voy a luchar por lo mío, sin llevarme adelante a la gente, sino haciendo las cosas bien. Voy a demostrarle a mi familia, imagínate todo eso que estoy diciendo, y verás que sientes algo delicioso. Voy a demostrarle a mi familia, sin decirle que yo, en restregarle mis triunfos, sino más bien haciendo todo por mí. Ellos por sí solos se darán cuenta que tú vas bien, pero voy a demostrar que no voy a repetir la historia. Yo no soy mi papá. Él se la tiró, se la tiraron, pero él ayudó a tirársela. Tiene más conciencia. Y no ser tan violento como él. Entonces, al señor este, él se murió, se salvó, ¿o qué? ¿La qué? Está vivo. ¿La qué? Está vivo. ¿Hace hace cuánto? 4 años. Pues le quedaron una espalda. El viejito fue por tu hermana, ¿cierto? Hoy en día, le vuelve a pasar eso a tu hermana. ¿Cómo sería tu reacción? Yo lo busco. ¿Lo buscas? ¿Para matarlo? ¿O para qué? Para cualquier cosa. Piensa un poquitico hasta dónde tú eres tu papá. Está bueno. Porque tu papá es bien violento. ¿Esa figura a ti te gusta? ¿Y por qué la reproduces? Pues si se está metiendo con él, ¿no? Tu papá sigue metiéndose con tu hermana, ¿cierto? Sí, tu papá. No. O el señor. ¿Él sigue en eso? No, sigue con otras que ya está fichado.
sea que es un señor que está a la fuerza, ¿cierto? O sea, entre comillas, posiblemente un violador. ¿Saben cómo acaban ellos? Ya sabes cómo acaban ellos. ¿Tú hasta dónde estás dispuesto a regular tu tristeza? Porque de todas maneras eso trae tristeza. Ver un papá así, ver que la mamá pobrecita no puede hacer nada, ¿cierto? No solo mi tío, ¿Cómo? porque mi tío, ¿Cómo es eso? a mi tío lo mataron. El hermano de ella. ¿Y por qué lo mataron? Él estaba tomando y salió un man con una moto y le metió un tiro en todo el pecho. Un sicario, ¿cierto? Y lo mandó a matar a un amigo de él. Uy, Y mi tío ya está preparando todo. la venganza, ¿cierto? O sea que de todas maneras tú has estado dentro de la familia, ha habido mucha violencia, ¿cierto? Y hace poquito le metieron 25 puñaladas a un primo en una fiesta. También por violencia. ¿Tú hasta dónde puedes protegerte dejando un poco la violencia? ¿O por qué a veces... la violencia tuya yo la veo es cuando se proyectan en los profes, ¿cierto? Tú has vivido mucha violencia en la casa y en la calle. Soñemos un poquito. Donde tú dejaras esa violencia, ¿qué pasa? Cambia mi vida. ¿Cierto? ¿Y qué pasa en el entorno donde tú dejaras eso? Ya ¿Tienes enemigos por acá? no, en otros barrios. En otros barrios, ¿cierto? O sea que posiblemente otros también te estén buscando. O estén pagando, como dicen, pagando unos muertos para hacer otro muerto. ¿Cierto? ¿Se ha llegado a ese extremo? Pero sí tienes tu enemigo, tus enemigos. Uno San Joaquín, una arbolizadora. Aquí pocos. Y son muchachos, ¿cierto? 17. Son jóvenes. Y son personas violentas también. ¿Y cómo los hiciste enemigos? Por mujeres. ¿Sí? ¿Novia o qué? ¿O cómo fue? Es de San Joaquín fue porque yo estaba ahí con mi primo se volvió a la una china, Sí. y yo negocié a otra y yo no sabía que esa china era novia de ese chino. Que tenía novio. Y ellos fueron los que empezaron a buscar porque ustedes fueron los culpables, ¿cierto? Supuestamente. Le quitaron la novia. Y a ella le dijeron que si nos aparecíamos por allá, ya no sé, Tremendo, ¿cierto? El contexto de los jóvenes como está hoy. unos horreros. Claro. O sea que yo sí fui un afortunado. Que en mi época la violencia era de puños. Nos pegábamos y salíamos toteados. No, pero no vulnerábamos la vida. Y ahí decía, ya, con el chino no me paraba, que el chino lo cogió ni por la espalda. Claro, traicioneros. ¿Y en qué otro lado te tienen así amenazado? En el arbolizadora sí fue por cuando yo andaba con unos chinos, que eso fue con la mega. Con la amiga, ¿con la que me dices? Con la mega, otro chino. Ah, le dicen así. ¿Y cuál es tu alias? No, y siempre me han dicho, Miller. Si tú comparas a tu papá, o sea, compárate con tu papá.
hasta dónde tú eres extensión de tu papá, hasta en los problemas. ¿Sí hay algo parecido? Cuando tienes un problema, ¿Y tú qué harías para evitar eso? Protegiéndote tú ya para tener un buen futuro. pues ya me hago con el chino, pero a veces cuando salgo a bailar allí en una discoteca no lo siento. Y nunca he llegado a acuerdos de paz ni nada. Porque ellos también son resentidos, ¿cierto? Ya no se acaba a correr. ¿Los rayas se llaman? Pero Es un grupo. no sé si son normalmente del centro, que no pueden ver que un man desde la pase sin solo un lado, que si a un amigo le pusieron una pistola en la cabeza. Pero son organizados en su delincuencia, ¿cierto? O sea que de todas maneras el origen de tu violencia ha sido también protegiéndote de tanta cosa. Y no hay una forma de que tú te alejes de eso, cambiando de ambiente, del barrio, de todo. ¿Y qué opción se te ha presentado? Ya me he alejado de así andar en grupo. Sí, eso es lo más inteligente. Y chévere que tú has vivido un proceso y estás dejando, ¿cierto? O sea, tienes la conciencia de decir, ya he dejado y seguiré dejando, ¿cierto? Porque salí a bailar, pero solo por acá. Uh-huh. Me bajaba de a las 9, salí aquí con mis hermanos. ¿Ellas estudian aquí en el colegio? ¿En qué grado están? Décimo. ¿Y ellas han tenido algún problema contigo? No, Bueno, contigo no, sino similar de violencia y eso. Ellas también, ellas no me han llamado ni siquiera para... a las 3. ¿Ahorita? ¿Será? ¿Ella de qué curso es? Décimo. De la tarde, ¿no? Ajá. No. Se retiró. Ah, Se retiró y se fue del colegio. y tú dentro de toda esa tristeza que se expresa con violencia es, ¿hasta dónde has pensado en matar? ¿Hasta dónde has pensado en irte de la casa? Chévere, chévere que tú estás ahí. Y ella, los ingresos, ¿de dónde vienen? Y trabaja. Me toca duro, me imagino, ¿cierto? Estás en sexto, ¿cierto? Bueno, yo terminé a los 19 años, estás apenas para terminar bachillerato. Pero si sigues en esos contextos, de pronto no llegues a 11, ¿cierto? ¿Qué solución tú crees que podría haber para separarse de esos contextos tan fuertes? Aún de tu familia, sin dejar a la mamá. Porque si tú evaluas tu familia tiene un antecedente muy violento. Y uno tiene que alejarse. ¿Cuáles son las opciones que tú puedes ver? Así digan lo que digan. Y en la calle, porque tú de todas maneras has estado mucho en la calle. ¿Qué opinas de esos contextos? ¿Cómo vas a...? Tu mamá nunca da una opción de irse. ¿Ustedes tienen casa propia? ¿Arriendo? ¿Nunca ha pensado en irse de estos barrios? Alejarse de su papá. Porque a ella sí le gustaría separarse, ¿cierto? ¿Qué solución tú empezarías a dar en ese proceso de mejora? Porque eso se llama calidad total, ¿cierto? Dentro de cada uno. ¿Tú qué solución darías para mejorar las relaciones aquí en el colegio?
¿Qué es? Porque para que termines bien. de gritar, de molestar, Y tú gritas, cuando me gritan, o sea, se te sale el diablo, ¿cierto? un problema, sí, todo que se jalaba me echó a mí, y me negó a mí, me echó. Juraba que fuiste tú, ¿cierto? Y se pelearon aquí. ¿Qué pasaría si tú hicieras el intento de vivir aquí en armonía? Y ellos allá, un ejemplo, yo te ofendo. Y tú controlaste, porque tú te beneficias. ¿Hasta dónde tú puedes controlarlo? ¿Tu papá cómo se llama? Complemento, Ese Vladimir invisible que hay en ti. ¿Hasta dónde tú puedes tomarlo? Porque es que tienes un parecido a tu papá, ¿cierto? Y no es culpa tuya, es lo que tuviste, lo que tú recibiste. ¿Cómo podrías dominar a tu papá y el que está dentro tuyo? dejando las peleas, allí, Y tú sí estarías dispuesto, por ti, no por mí, ni por la nota, ni porque te saquen, no. Porque tú tienes que salvar a tu mamá. O sea, tú tienes clarito, clarito, que tu mamá es importantísima. La has visto sufrir, la has visto llorar, todo eso tú lo has visto. Y tú quieres ayudarla. Simple hecho de haberla defendido, eso es que tú la amas. Y tu misión es salvarla. Tu papá no, tu papá está hundido. Y no te extrañes que algún día amanezca muerto. ¿Cierto? Claro. ¿Tú qué pensarías si saliera mañana noticias que el señor Vladimir, un señor llamado Vladimir de 48 añitos, amaneció muerto por ahí sin saber por qué? Y dice la policía, ajuste de cuentas. Tú dices, es mi papá, viendo la noticia. Y si no es por noticia, es que llegaron a la casa y avisaron. Un señor allá que parece. lo conoce, ¿Sí? ¿Tú qué dirías? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? dice, me llaman, que los ¿Y tú qué sentirías al que, en el momento en que se fuera así? todos, Papá es papá, ¿cierto? Definitivamente. Y él sufrió. Tiene su propia historia. Pero usted no puede dejarse arrastrar por otra historia. ¿Y ustedes han intentado hablar okay. con tu papá? Muy terco, muy sus cosas. No sé. No, no, problemas con De todas maneras, tú ya, el afecto con él ya se perdió, ¿cierto? Entonces déjalo, que él ya tomó su vida. Él ya tomó la decisión de ser así, ¿cierto? A la defensiva, los problemas que se ha ganado, las marcas. Él tiene sus marcas de una vida violenta, de una vida que no ha sido la justa, ¿cierto? Déjalo con las marcas, pero desde el perdón. Es decir, nosotros fuimos solubles, insolubles, nosotros no podemos vivir. Pero el hecho de que no vivamos no quiere decir que yo no te quiera. Todo lo que estoy diciendo, imagínalo. Pero dejarlo ya que siga su vida. Pero tú no puedes seguir en eso. Porque tú puedes morir más joven que él. Es que no solo los viejos mueren, sino todos, hasta los niños están vulnerables, ¿cierto? Tú tienes que salvar a tu mamá. Y si tú quieres que tu mamá sea más feliz, tienes que no ser la imagen de tu mamá, de tu papá.
porque tu mamá va a pasar lo tuyo, que a veces el que manotea tú es al papá. Ella sabe que tú te la defiendes, ella sabe, y ella sabe que tú la quieres mucho. Pero cuando te pasa algo en la calle, un ejemplo llega, puede ser, ¿cierto? O con la puñalada. Tu mamá va a decir igualito que el papá. Posibilidades, ¿cierto? Y a él también lo buscan. Y la mamá, dicen que la pérdida de un hijo es peor que la mamá. ¿Sí? Cuando mataron al hermano, ella se ha ido todavía. Y ya, ¿cómo fue eso? Me imagino, pobrecita. Claro. Entonces, ayúdale a tu mamá. O sea, ayúdate primero tú, para poder ayudar a la mamá. Si tú no te ayudas, nunca vas a poder ayudar a tu mamá. Porque te cierras oportunidades, ¿cierto? Yo no te veo a ti como un maloso, ¿no? Te veo como un niño, como un muchacho, como un hombre que sufre. Y este amor, que tú has visto mucho desamor en esa casa, ¿cierto? Mucho desamor. No reproduzcas lo de tu papá. Es lo que yo digo, respetando tu voluntad. Trata de no reproducir a tu papá. Ese espíritu de tu papá no lo dejes entrar en tu casa. O sea, en tu casa es este templo. Cada vez que vas a ser agresivo, acuérdate, no, tengo que luchar contra eso. Que tuviste una novia y que porque la miraron y ella coqueteó y le dio beso a otro, pues es que ya no me quiere, ya no la puedo obligar. Dejarla que se vaya con el otro, ¿cierto? No hacerle los muchachos que te buscan. Son muy pendejos. Porque no es culpa tuya, es de ella. Pero ella es porque no quiere al otro, ¿cierto? Entonces nunca obliguemos a que nos amen. Nunca. Si ella tomó la decisión de darle un beso a otro, es porque conmigo está mal. Porque nosotros no estamos afianzados como pareja, ¿cierto? Si algún día te pasa eso, déjala ir. ¿Ya te pasó? Sí, y eso duele y da tristeza, pero uno no... Es preferible que no estar con alguien que no lo quiere a uno, o es preferible que se vaya y uno no sufrir. Atender que ya no me quieren, ya pasó su momento conmigo. Porque es que también en estos contextos los hombres no entienden que uno no puede obligar a que quieran a que no quieran. Y si va y le hace daño a otro muchacho, y saber es que tenía novia, ¿cierto? Que tenía novia. Ok, a ti, ¿qué posibilidades ves de salvarte de esa vida tan fuerte? Para salvar a tu mamá. Mi papá, ¿Qué más? mejorando. Mm, ¿Qué otras cosas? Pues a todas las posibilidades que tú puedes, por hecho, romper con esa familia agresiva y que tú seas un ejemplo. ¿Qué más te encuentras? Dime todas las posibilidades, que eso no pagamos impuestos. El futuro, Mm, Cambiar la forma de expresión, la forma de hablar, a veces la forma de vestir, porque hasta la vestimenta es muestra de que uno está mucho en la calle, ¿cierto? Las miradas, por ejemplo, yo me lo imagino a ti agresivo, y yo me imagino que la mirada es muy horrible, ¿cierto? Entonces, que ese veneno no te oxide. Todo lo que tú has vivido, que es una experiencia que yo no he vivido, pero que cada uno tiene su historia, ¿cierto? Y cada uno tiene que aprender algo en este mundo, algo.
tu aprendizaje sea el salirte de ese contexto y salvar a tu mamá. Que el aprendizaje tuyo sea, no voy a ser como ellos. Es aprendizaje. Que tu aprendizaje es, yo sí voy a ser feliz. Si ustedes no pudieron ser felices, porque nunca recibieron consejo, porque nunca creyeron en eso, porque no creyeron en ustedes mismos, pues yo sí creo en ellos. Y uno lo está diciendo, si uno virtualmente, cuando tú hables solita en tu cama, uno le dice a los que se van apareciendo las imágenes, yo sí puedo, y estoy seguro que lo logro. Imagínate ahorita a tu mamá sonriendo porque tú eres diferente a tu papá, porque saliste adelante en el colegio, porque entraste a la universidad, así sea virtual, porque estás trabajando, porque tú la estás auxiliando. Ella nos auxilia hasta donde puede, ¿cierto? Ya nos toca después a nosotros auxiliarnos, por lo menos a tu mamá, porque tu mamá es noble. Las palizas que se ha ganado, ¿cierto? Los dos se dan duro. Mamá ya le ha roto la cabeza con una mantita. Uy, También le ha dado cuchillo. por defenderse también de otro violento, ¿cierto? Y una abuelita. También. O sea, de todas maneras, no ha habido otro aprendizaje, ¿cierto? Se ha repetido de generación en generación, porque no hay otro ejemplo. No han conocido algo diferente, ¿cierto? Pero tú sí puedes darle cabida a esa dimensión de la paz, por lo menos en tu vida, ¿cierto? Yo me imagino el contexto. Fuerte, fuerte. Estudia por ti, no por ellos. Trabaja por ti, no por ellos. Saca adelante todos tus proyectos por ti y automáticamente ayudas a tu mamá. Un ejemplo que tu papá no vive ahí. Tu mamá sigue igual de violenta. ¿Cierto que no? No, está nuevo. Claro, ella se defiende también. Tú también eres calmado. Lo que pasa es que, como has visto tanta violencia, tú estás a la defensiva, ¿cierto? Porque no quieres ser vulnerado como has sido. Ya tu papá te vulneró, tú ya no quieres ser vulnerado de nadie. Pero entonces, para que tú seas más efectivo para que nadie te vulnere, tú también no puedes vulnerar a nadie. Si yo estoy aquí tranquilo, un ejemplo, jodiendo, hablé duro y tú lo interpretaste mal. Y tú se me, ¿cierto? Te inflas y se me viene. Ahí todo sería por el mal entendimiento tuyo. No todo el mundo que grita está regañando. No todo el mundo que regaña se impone. No todo el mundo que te regañe es porque está haciéndote daño. A veces te puede estar protegiendo. Por ejemplo, pobres profes, yo los admiro, porque a ellos les toca verlo con ustedes, ¿cierto? Pues eso no es como en otra época. Ahorita los profesores son también loquichos, porque es que les ha tocado tratar a locos, ¿cierto? Hablando de locos, no hablemos del loco que nos imaginamos, sino de personas que tienen muchos problemas en la cabeza. Comprende a los profesores, ellos son agresivos también, porque en el colegio la gente es agresiva con ellos. Y ellos también se están defendiendo, como tú te defiendes. Ellos han perdido hasta la esperanza de ver muchachos para ayudarlos. Los profes ya han perdido muchas esperanzas. Dicen, ¿yo qué hago con esto? Ser igual, maltratarlos como ellos los han maltratado, y ¿cierto?
Los profes maltratan, pero no es por culpa de ellos, es porque ellos están a la defensiva, porque dicen algo y en cualquiera de los tonos reciben siempre al alumno que es grosero. No seas del montón. ¿Tú qué harías para tu vida? ¿Qué te darías tú para tu vida? Mejorar. Cuéntanos todos los regalos que tú te darías a partir de hoy para salir de ese contexto. Para que mueras viejo y feliz, llevando a tu mamá al día que se muera con el orgullo de que tú hiciste lo posible para que ella estuviera bien. No es lo imposible para que ella sufra como ha sufrido. ¿Qué harías? Mejorar. Es que tú gritas mucho. ¿Y el grito es con groserías y todo? ¿Para pegarle al otro? No, pero no sé. Y no hay una posibilidad de que tú dejes de, si me pegan yo pego, sino más bien ver el por qué, o hasta dónde yo fui culpable para que el otro me pegara. ¿Tú has tenido momentos en donde tú le hiciste hacia alguien y el otro te pegó? Culpa tuya, por ejemplo. ¿Si has visto alguna parte que tú seas culpable? ¿Como cuál ejemplo? Me pasó ¿Cómo fue? que se peleó a poner capos y entonces, no, bueno, sí, que me sacara el perro, yo decía, pero que al menos no se me metió el perro, pero es que se le veía la rabia y me volvió, entonces se le metió cabezazo. Sí, o sea, tus palabras también generaron agresividad en el otro, ¿cierto? Poder de las palabras. ¿Has escuchado eso? Poder de las palabras. Las palabras son como la pelota, uno las lanza y se vienen con más fuerza. Porque todo se le devuelve a uno, ¿cierto? Tú Bueno, continuamos con la segunda parte de esta hipnosis regresiva en esta vida, porque no se viajó más allá, porque primero se soluciona lo más cercano en algunos momentos, y en otros momentos se solucionan los problemas más lejanos, posiblemente de otras vidas. Se despide Juan Guillermo Guerrero. Vamos a ver la segunda parte que queda un poco de tiempo. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos 320-370-0091. Muchas gracias.